Muy bien, comencemos. Bien, la declaración ministerial de nuestra iglesia, familia de Dios. Somos la iglesia en lo último de la tierra, segura en la gracia de Dios en Cristo. Él nos da perdón y vida eterna, lo cual por amor queremos proclamar, acogiendo y enseñando a discípulos para que perseveremos unánimes en la fe. Hermanos en Cristo, en el nombre de nuestro sínodo traemos para ustedes en esta temporada de Epifanía las buenas noticias de redención solo por fe en Jesús, nuestro profeta, sacerdote y rey. Gracias a quien tenemos gozo y paz y seguridad de vida y vida eterna. Contáctanos para aprender más de su palabra y ésta te dé gozo y paz en tu vida. Bienvenidos a todos, hermanos. Bienvenido, Julio. Mucho Buenas gusto. tardes, pastor. Buenas tardes, hermano. Muy buenas tardes. Somos el Sínodo de Iglesia Cristiana de la Reforma Luterana Confesional, compuesta en Chile por nuestras congregaciones Unidos por la Fe en Linares, Familia de Dios en Santiago, y como Sínodo Confesional Luterano, entregamos el mensaje del Evangelio Cristo crucificado para salvación y vida en abundancia, entregándolo a través de todas nuestras plataformas a nuestros hermanos en la fe de todo el mundo. El tema para este día nos dice que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, así como testifica Juan el Bautista en el Evangelio para esta semana. El mensaje del Cordero le es dado por su Padre. En nuestra primera lectura, que es la que vamos a leer hoy día particularmente y de la cual vamos a sacar el sermón. Y sus discípulos dan testimonio a él, proclamándole el Mesías. Eso está en el Evangelio, que lo vamos a tener para este domingo, con el sermón respectivo para que podamos aprender. Y como ustedes saben, siempre la idea de este miércoles es hacer sermones del Antiguo Testamento para que veamos el paralelismo que tienen con el Nuevo Testamento y además, por supuesto, en este caso sobre todo, el cumplimiento de todas las profecías mesiánicas en nuestro Señor Jesucristo. Y por supuesto, connotar siempre que la Biblia es cristocéntrica. Estamos en este año eclesiástico, ya hemos pasado la temporada de Adviento, igualmente la temporada de Navidad, y estamos transitando por la Epifanía, donde celebramos el bautismo de nuestro Señor. Hoy día estamos celebrando el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Luego van a haber varios sermones acerca del Sermón del Monte y seguidamente vamos a llegar a la Transfiguración, miércoles de ceniza, para comenzar con una nueva temporada que es la temporada de Cuaresma, previo a Semana Santa. ¿Quieres hacer alguna pregunta, Pedro? No, decirle que la página, la lámina está pegada nomás. No, dime cuando pase eso. ¿Dónde se quedó? Somos la iglesia en lo último de la tierra. Oh, ya. Ok, déjame... Me ha dado tiempo. ¿Cómo?
No tuve la pausa para decirle. Ah, ya, ya. Ok, ok. Sale un paisaje marino, una roca, un mar, la Ah, cordillera. está, entonces, sí, entonces está no, no estoy compartiendo, entonces, qué raro. Ya, voy a dejar de compartir. Está viéndose el fondo de pantalla de mi computador. Sí, pues esa no la imaginaba. Ya, qué raro. Ya, entonces no te preocupes. Voy a volver a compartir inmediatamente. Cosas de la tecnología, tú sabes. No hay problema. Ahora sí, Ahora sí, perfecto. Y estábamos en el tema del día, ¿verdad? ahí está. Y luego estábamos en la temporada eclesiástica. Como ya decía, habíamos pasado Adviento, Navidad, estamos transitando Epifanía y llegamos a la Cuaresma. Y hoy día, las lecturas, el Salmo 40, Isaías 49 del 1 al 7, de donde vamos a extraer el sermón para hoy día, la segunda lectura, 1 Corintios 1 del 1 al 9, y el Evangelio para esta semana, del sermón del cual vamos a extraer para el domingo, Mateo capítulo 1, versículos del 29 al 42 en su primera parte, 42a. Bien, el tema del sermón de hoy día, Jesús, luz a las naciones. Como les dije, basado en Isaías 49, del 1 al 7. Y en este sermón vamos a tener exactamente 5 partes. Jehová llamó al Mesías desde el vientre de su madre. Comienza Isaías 49.1. Jesús es la palabra de Dios como espada aguda. Isaías 49.2. Jesús cumple la voluntad del Padre. El 3 y el 4. Jesús es el verbo humanado. Salvación y luz del mundo. El 5 y el 6. Y finalmente como corolario, en el tema 5, Jesús, aún rechazado y abatido, triunfará, porque Él es fiel y santo. Jesús, luz a las naciones. Y como siempre, nuestro sermón se basa esencialmente en la cristología, Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre, connota la justificación por la fe, que es la salvación solo por gracia, solo a través de Cristo, la sola escritura como autoridad suprema y la misión de la iglesia desde el punto de vista de la evangelización a todas las naciones. El versículo del día, para comenzar entonces con la palabra de Dios que es nuestro alimento espiritual. Aleluya, aleluya. Él me dijo, tú eres mi siervo Israel, en quien mostraré mi gloria. Aleluya. Vamos a comenzar con el himno de apertura. Oí la voz del Salvador y luego dejamos como siempre el oficio del culto a nuestro vicario Pedro.
Vamos a comenzar entonces con la invocación. Hermanos y hermanas, hagamos juntos la invocación a nuestro Dios Trino. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 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 Hermanos, ahora hagamos nuestra oración a nuestro Padre Celestial. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Te damos gracias, Señor, Señor, porque al mismo Todopoderoso que hizo todo, el Verbo que es Dios, lo humanaste para darnos salvación y vida. Aumentanos la fe, Señor. Hermanos, ahora recibamos la exhortación de nuestro Padre Celestial. Amados en el Señor, acerquémonos con un corazón recto y confesemos nuestros pecados a Dios, nuestro Padre, suplicándole en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que nos conceda el perdón. De manera antifonal, hagamos nuestra confesión. Nuestro socorro está en el nombre del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Confesaré, dije, contra mí mis transgresiones al Señor. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Confesemos a nuestro Señor nuestros pecados. Dios Todopoderoso, Creador y Redentor nuestro, confesamos que somos por naturaleza pecadores e impuros. Hemos pecado contra ti en pensamiento, palabra y obra. Por tanto, nos refugiamos en tu infinita misericordia, buscando e implorando tu gracia por nuestro Señor Jesucristo. Oh Dios misericordioso, que has dado a tu unigénito Hijo para morir por nosotros. Ten misericordia de nosotros, pobres pecadores, y por amor de Él concédenos el perdón de todos los pecados, y por tu Espíritu Santo, aumentanos el verdadero conocimiento de ti y de tu voluntad, y la verdadera obediencia a tu palabra, a fin de que por tu gracia lleguemos a la vida eterna, por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Hermanos, recibamos la absolución de nuestro Padre Celestial. Dios Todopoderoso, nuestro Padre Celestial, ha tenido misericordia de nosotros y nos ha dado a su único Hijo para morir por nosotros. Y por sus méritos nos perdona todos nuestros pecados. A los que creen en Él, les hace hijos de Dios y les concede su Espíritu Santo. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Concédenos esto, oh Señor, a todos nosotros. Amén. Amén. Hermanos, cantemos juntos el himno litúrgico Gloria Patri. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos.
suplicamos. Te damos gracias por tu gloria, oh Señor, Rey celestial. Jesucristo, Cordero de Dios, tú que quitas el pecado de todo el mundo, ten piedad, oh Jesucristo, recibe nuestra oración, oh Señor, Rey celestial. Jesucristo, Cordero de Dios, tú que quitas el pecado de todo el mundo, ten piedad, oh Jesucristo, recibe nuestra oración. Reactive el audio, Pedro. Hermanos, digamos de manera antifonal el introito del día de hoy. No he escondido tu justicia dentro de mi corazón. He proclamado tu fidelidad y tu salvación. Me deleito en hacer tu voluntad, Dios mío. Dios mío. Al Señor esperé pacientemente. Y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Me sacó del hoyo de la destrucción, del lodo cenagosos. Asentó mis pies sobre una roca y afirmó mis pasos. Puso en mi boca un cántico nuevo. Un canto de alabanza a nuestro Dios. Muchos verán esto y temerán. Y confiarán en el Y Señor. confiarán en el Señor. Cuán bienaventurado es el hombre Que ha puesto en el Le ha Señor puesto el su Señor confianza. su confianza. Muchas son, Señor, Dios mío, Las maravillas que tú Las has maravillas hecho. que tú has hecho. no he ocultado a la gran congregación. Tu misericordia y tu verdad. Tu verdad. Tú, oh Señor, no retengas tu compasión de mí. Tu misericordia y tu verdad me guarden continuamente. Mira, Elías, No he escondido tu justicia dentro de mi corazón. He proclamado tu fidelidad y tu salvación. Me deleito en hacer tu voluntad. Dios mío. El Señor sea con ustedes. Y con tu espíritu. Y con tu espíritu. Hermanos, oremos juntos. Todopoderoso y eterno Dios, que gobiernas todas las cosas en el cielo y en la tierra, oye misericordiosamente las súplicas de tu pueblo y concédenos tu paz todos los días de nuestra vida. Por el mismo Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Reflexionemos acerca de esta oración. Señor, si tú no oyeres nuestras súplicas, no tendríamos refugio ni fortaleza. Desde el principio, cuando fuimos hechos creación tuya, aún y a pesar de nuestro pecado que sabemos tú abominas y destruyes, tuviste misericordias y haces todo para nuestra salvación. Y aunque obstinadamente no te buscamos y no te ponemos en primer lugar en nuestra vida, tú estás ahí siempre, amorosa y misericordiosamente con tu Cristo, para vida y en abundancia.
Gracias, Señor. Amén. Hermanos, oremos juntos. Él quiere la Edison. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad, ten piedad. Hermanos, seguimos en nuestro culto de oración y en el segundo tiempo de Epifanía. No, perdón, Pedro, espera un poquito. Ahora. Hermanos, ahora escucharemos y aprenderemos de la palabra de nuestro Señor Padre Celestial. Nuestra primera lectura, el profeta Isaías, el capítulo 42, del versículo 1 al 7. Este es el primero de los himnos del siervo, inspirado a Isaías. Aquí Dios, hablando por medio del profeta Isaías, describe a su siervo fiel, el cual traería justicia y misericordia al mundo entero. Este siervo es el Mesías, el ungido de Dios, ungido con el Espíritu Santo para servir a Dios bajo su aprobación. Hermanos, esta aquí la palabra de nuestro Señor. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará, hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Así dice Jehová, Dios, creador de los cielos, y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella, y espíritu a los que por ella andan. Yo, Jehová, te he llamado en justicia, y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abra los ojos de los ciegos, para que saque de la cárcel a los presos, y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Esta es palabra de nuestro Señor, hermanos y hermanas. Ahora escucharemos y aprenderemos del sermón de nuestro pastor. El micrófono, pastor, por favor. Gracias, Pedro. Oremos, hermanos y hermanas. Amado Señor, te damos gracias siempre porque tu palabra es vida y vida en abundancia. Es el alimento espiritual necesario para poder seguir adelante y para poder aumentar nuestra fe, aún en contra de los embates del maligno que siempre están presentes, que nos obligan de alguna manera por el mundo material a
distraernos muchas veces de la verdad. Buscamos la verdad. Cristo es la verdad. Y por tanto necesitamos siempre mantenernos en contacto con su palabra, que es vida, que nos permite entonces este alimento espiritual necesario para poder tener la fuerza de seguir adelante en nuestra vida cristiana, en arrepentimiento y contrición, entendiendo que solo por la justicia y por la santidad de nuestro Señor Jesucristo tenemos asegurado, por gracia, la vida eterna y la salvación. Te damos gracias, Señor, y te pedimos por cada uno de estos miembros que hoy están con nosotros, para que siempre en ellos esté puesto el fuego vivo de la fe en sus corazones. Amén. Hermanos, hoy día del texto de Isaías 49, versículos del 1 al 7, hemos tomado el tema del sermón Jesús, luz a las naciones. Hermanos y hermanas en Jesucristo, su gracia y paz la encontramos en la iluminación de su palabra de vida y para vida eterna. Hoy, en nuestro texto del profeta Isaías en el Antiguo Testamento, encontramos palabras de ánimo y consuelo en las profecías acerca de nuestro Señor y Salvador. Porque, ¿dónde encontramos hoy una luz verdadera que no se apague frente al dolor, al pecado y a la muerte? Vivimos en un mundo saturado de voces, de promesas y caminos que dicen ofrecer sentido y salvación, pero que finalmente dejan al ser humano en mayor oscuridad que al principio. El profeta Isaías, siglos antes del nacimiento de Cristo, anuncia al siervo de Jehová, aquel que no solo traerá consuelo a Israel, sino que será luz para todas las naciones. Este texto nos revela a Jesucristo como el cumplimiento perfecto del plan eterno de Dios para nuestra salvación. Y hemos querido dividir nuestro sermón de acuerdo al texto, por supuesto, de una manera homilética, en 5 partes. Jehová llamó al Mesías desde el vientre de su madre. Jesús es la palabra de Dios como espada aguda. Jesús cumple la voluntad del Padre. Jesús es el verbo humanado, salvación y luz del mundo. Y finalmente Jesús, aún rechazado y abatido, triunfará porque Él es fiel y santo. Comencemos a desarrollar entonces el primer punto de nuestro sermón. El siervo comienza proclamando su llamado divino. Leemos: Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria. Aquí no vemos un proyecto humano, ni una vocación improvisada. El Mesías es llamado y consagrado por Dios mismo desde antes de nacer. Esto señala directamente a Jesucristo, quien fue anunciado y preparado conforme al consejo eterno del Padre. De aquí nos confrontamos con la ley que está en el texto. Él nos confronta con nuestra autosuficiencia. Muchas veces pensamos que podemos valernos siempre por nosotros mismos. Sin embargo, nosotros no nos llamamos a nosotros mismos para nacer, ni nos salvamos por decisión propia, siquiera. En nuestra naturaleza caída estamos de verdad
espiritualmente muertos y desorientados. Pero también encontramos el precioso evangelio. Dios en su gracia actúa primero. Cristo no aparece por accidente en la historia. Es en la sabiduría del Padre que aparece en el momento justo. Y aparece como el Salvador preparado para nosotros antes de que nosotros pudiéramos buscarle. Jesús es la palabra de Dios como espada aguda, nos dice Isaías. Isaías declara: y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano y me puso por saeta bruñida. Saeta es una flecha, ¿ok? La boca del siervo es espada, es decir, palabra, palabra eficaz, palabra viva y palabra poderosa. Lo vemos desde el principio, ¿verdad? Cuando Dios creó el mundo, que el verbo de Dios, es decir, nuestro Señor Jesucristo, su palabra, fue el motor de la creación. Jesús es el verbo eterno que juzga y salva. Su palabra hiere al pecador, pero también sana al quebrantado. Aquí, entonces, como siempre, podemos encontrar una dura ley. Cristo es capaz de desenmascarar nuestro pecado, nuestra hipocresía y nuestra falsa justicia. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que solamente Él puede ver el corazón de los seres humanos. Y recordemos que la palabra de Dios es como una espada de dos filos que penetra la carne, los tuétanos, hasta el fondo, todo. Por eso nadie puede escapar al filo de esta espada. Pero también tenemos un precioso evangelio. Esta misma palabra proclama perdón, vida y reconciliación. Cristo no solo habla juicio, sino, y por sobre todo, gracia para todo aquel que cree. El siervo dice: mi juicio está delante de Jehová y mi recompensa con mi Dios. Aunque el siervo experimenta aparente fracaso y rechazo, no abandona su misión. Vemos como después de tener tanta gente que le acompañó cuando Él les dio de comer y multiplicó los panes y los peces, vemos que cuando Él hacía milagros, la gente lo seguía y en su entrada triunfal a Jerusalén gritaban: ¡Hosana al Hijo de David! Vemos entonces que, sin embargo, luego fue humillado, despreciado, rechazado y crucificado. Pero nunca dejó de cumplir la voluntad del Padre. Y créanme que realmente esta era la voluntad del Padre: dar a su Hijo unigénito, a su Hijo amado, para que nadie se pierda, para que todos puedan entonces ser salvos y llegar a vida eterna. La ley siempre juega en contra nuestra. Ante la energía absoluta de nuestro Señor, su vitalidad completa, nosotros nos cansamos. Seguramente hubiéramos desistido y finalmente, al vernos alabados como Él se vio por tanta gente, buscaríamos nuestra propia gloria. Fracasamos, de verdad, incluso en lo que prometemos a Dios. Sin embargo, el Evangelio
nos conmueve, ya que Cristo persevera donde nosotros caemos y persevera por nosotros. Su obediencia perfecta a nosotros nos es contada como justicia, y esto por pura gracia. Es un evangelio hermoso el saber que Cristo hizo todo en la voluntad del Padre, todo para nuestra salvación. Y recordemos que lo hizo aún, como dice la palabra de Dios, cuando nosotros éramos pecadores. Y cuando éramos pecadores, Él nos llama al arrepentimiento a través de la ley, que es tan importante, y cuando nos sentimos heridos, y cuando nos sentimos acongojados y dolidos, recibimos el bálsamo del Evangelio, la salvación gratuita solo por gracia, que no depende de nosotros, sino que de verdad es un regalo de Dios. Por eso Cristo cumple la voluntad del Padre. Y el texto proclama: te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Aquí el alcance del Evangelio se expande. El Mesías no viene solo para Israel, sino para todo el mundo. Recordemos que la profecía abrahámica no fue hecha sino antes de la circuncisión de Abraham como señal del pacto. Es decir, de esta manera Dios lo hizo para todas las naciones y no solamente para su pueblo elegido, que fue el pueblo de Israel. De esta manera vemos como también el Mesías no viene solo para Israel, sino para todo el mundo. Y hacemos el paralelismo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque Jesús es la luz que disipa la oscuridad del pecado y de la muerte. Y aquí tenemos un evangelio glorioso y abundante. Cristo se hizo hombre para llevarnos al Padre. Nació para morir por nosotros. Vivió una vida perfecta que nosotros no podemos vivir, y en nuestro lugar nos dio su justicia y su santidad para que nosotros fuéramos de olor fragante y vistos ante el Padre como hijos y coherederos del reino. En Él conocemos a Dios. Por Él somos adoptados por Dios. Somos reconocidos forensemente en santidad y justicia. Como hijos recibimos la vida eterna. No hay otra luz ni otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, nos dice la palabra de Dios. Y que por favor nunca nadie los lleve por un camino equivocado. Hay un solo intercesor entre Dios y los hombres, uno solo, el Dios hecho hombre, Jesucristo, hombre. Isaías anuncia: verán reyes y se levantarán príncipes por Jehová, porque fiel es el Santo de Israel. El siervo es despreciado, pero finalmente exaltado. La cruz no fue el final, sino el camino a la gloria. Leemos en las Escrituras que Jesús murió en su estado de exaltación, descendió a los infiernos a predicar a los espíritus inmundos y luego resucitó para ser primicia de nuestra propia resurrección. Y después de 40 días ascendió a la diestra del Padre, donde reina. Pero además, Él nos dijo que iba a tener morada celestial, porque en la casa de su Padre muchas moradas hay, y Él irá a preparar morada para nosotros.
y volverá en el día postrero. Entonces el Evangelio lo encontramos en que nuestra esperanza no descansa en nuestras obras, sino en la fidelidad del Santo de Israel. Aunque cuando nosotros somos infieles, Él siempre permanece fiel para nosotros. No nos olvidemos de nuestros estudios. Una de las características de Dios es que es inmutable, no cambia. Por tanto, Dios permanece fiel desde el principio y por la eternidad. Concluyamos entonces en este llamado de fe para vida eterna y también para evangelizar. Jesús, luz a las naciones, ha venido a nosotros y por la fe en Él tenemos perdón. Por la fe en Él tenemos vida. Por la fe en Él tenemos salvación eterna. Esta luz no puede ser escondida. Todos los creyentes somos llamados a proclamar a Cristo crucificado y resucitado, para que otros escuchen su voz y crean. Eso es lo que el mismo Señor Jesucristo nos dejó como su gran comisión en Mateo 28, 19 y 20. El pueblo, asentado en tinieblas, vio gran luz, nos dice Mateo 4:16. Esto es, siempre proclamando a Cristo crucificado y resucitado, para que otros escuchen su voz y crean. Demos gracias por esa luz, que rogamos porque siempre ilumine dentro de nuestros corazones y resplandezca también para iluminar a otros. Amén, hermanos y hermanas. Y los invito, como siempre, a orar de manera pausada y antifonal. Pueden abrir sus micrófonos, por favor, si lo desean. Jesús, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Amén. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús, para gloria de Dios Padre. Amén. 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 Y los invito a orar de manera antifonal. ¿Podrías tú, por favor, dirigir la oración, Pedro? ¿Ya? Oremos. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, por todos los que están enfermos y dolidos, con problemas y dificultades económicas, emocionales y espirituales. Dios permita en Jesucristo paz y consuelo, ayuda y pronto alivio, para que cuando invoquen su nombre en necesidad, esta falencia sea para su bien espiritual. Les permita creer y confiar en Jesús, para vida eterna, y sirva para que nosotros podamos compartir con ellos la palabra de Dios. Señor, en tu misericordia, escucha nuestra oración. Por el bienestar espiritual de Diego Grandón, Marlene Solís, Ángel López, Luis Alberto López, Giorgio Florentino, Mish Tapia, Sebastián López, Anthony Pérez, Saray Paulino, Juan Flores, Romina, Marilyn Florentino y Leison López. Por nuestro hermano Pedro,
su hija Daniela y su nieta Isidora, también por nuestra hermana Juana Talledo y también por nuestra hermana Nelly. Señor, en tu misericordia, escucha nuestra oración. Por mejoría de sus dificultades de salud. Para José Sánchez, María Morat, Norma Bravo, Ámbar Figueroa, Virginia Alcolado, nuestra hermana María y su nieto Kevin Dede. Juana Astudillo, suegro de Pedro, nuestro hermano que está en la quinta región. Stephanie Paulino, Ruth Muñoz y Carolina Belisairo. Por Manuel San Martín, recién operado y en recuperación. Señor, en tu misericordia, escucha nuestra oración. Por todos los matrimonios cristianos, para que Dios los guíe en el amor en que Cristo amó a su iglesia y se entregó por ella en gracia y misericordia, especialmente por Rodolfo y Lorena, asimismo, por los niños de nuestra congregación y por el bienestar de cada uno de nuestros miembros. Señor, en tu misericordia, escucha nuestra Escucha oración. nuestra oración. En tus manos, oh Señor, encomendamos a todos aquellos por quien oramos, confiando en tu misericordia, por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Amén. ¿Sigo? Por El favor. Padre nuestro, hermanos, oremos juntos el Padre nuestro, la oración que Cristo nos enseñó. Padre Nuestro que estás en los cielos, Santificado santificado sea tu nombre. sea nombre. Venga a nos tu reino. tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el Como cielo. Como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, Dánoslo hoy. y perdona nuestras deudas, Deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, deudores. y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, Líbranos del mal. porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Oremos juntos el benedicamos. El Señor dará fortaleza a su pueblo. El Señor bendecirá a su pueblo en paz. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios. La gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Amén. Amén. Cantemos juntos el himno de clausura, Roca de la Eternidad.
No tiene, pastor, no tiene micrófono. No, micrófono tengo, pero no había dado el audio, perdón. Gracias, Pedro. Recibamos la bendición final. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelva el Señor su rostro a ti y te conceda la paz. Amén. Amén y amén, hermanos y hermanas. Y Dios permita que esa paz les dé un buen descanso, un buen sueño para que estén mañana reconfortados y relajados, que la fuerza de la palabra de Dios mañana tenga y permita para ustedes un muy buen y bendecido día, que nos llegue esa energía ojalá hasta el domingo para volver a escuchar nuevamente en nuestro culto la palabra de Dios y, como les digo, cada vez que tenemos culto. Bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la guardan. Amén, hermanos y hermanas. Amén. Y terminando nuestro culto, no sé si alguien quiere específicamente hacer alguna pregunta respecto del sermón, de algo particular, por favor. ¿No? Todavía no. Perfecto, entonces hoy día está con nosotros la hermana Giovanna. Mucho gusto, hermana Giovanna, que estuvo con nosotros también el Sí, día domingo en el gracias. culto. Bendiciones para usted y para su familia. Con mi bebé que estoy aquí al lado también. Muchas gracias, ¿Cuál es el nombre de su bebé para conocerlo? Porque no lo supe. Juan Pablo. Don Juan Pablo, muy bien, pues mucho gusto, Juan Pablo. Muchas Bendiciones gracias. para usted también y si Dios permite nos veremos el domingo. ¿No tienes alguna pregunta, hermana, respecto de nuestro culto? No, la verdad es que no, porque estuve leyendo un poco sobre esta rama porque no la conocía. Asisto a otra iglesia yo, pero me estaba quedando muy lejos, entonces quise buscar más cerca donde estoy viviendo en este rato. Entonces nos gustó mucho, nos agradó bastante con mi bebé, así que pensamos seguir yendo. Lo que sí, este domingo al parecer no podré asistir porque tengo una prueba de encuentro bíblico, así que es posible que no vaya. Le aviso. No, perfecto, muchas gracias, muy gentil, de verdad, gracias por su gentileza porque me ha comunicado todas las situaciones, digamos, y gracias, eso es lo que un pastor quiere de su grey, que estar conectados, estar atentos y por supuesto servir en lo que sea necesario. Me agrada mucho que así sea. En realidad esta rama, hermana, le dio la vida a todas las iglesias que llamamos evangélicas, reformadas y protestantes. Lutero fue el gran reformador, ya se cumplieron, ya llevamos más de 500 años desde el momento en que en la Catedral de Wittenberg Lutero publicó 95 tesis en contra de los excesos que se cometían en ese momento de la Iglesia Católica. Y la verdad es que los luteranos hemos seguido fiel a todo eso que se desarrolló, que fue buscar la Biblia, buscar la palabra de Dios en su pureza y volver un poco a la forma de culto y a la raíz en la iglesia primitiva, en la iglesia de los apóstoles. Como iglesia no buscamos, como muchas otras iglesias protestantes o reformadas, diferenciarnos de la iglesia católica. Más bien queremos ir a la base, es decir, queremos ser la iglesia que se ha mantenido desde el principio fiel a la doctrina bíblica, fiel a la palabra de Dios. Somos una iglesia cristiana, evangélica, también católica, porque eso significa universal. Lo único que no somos verdaderamente es apostólica, porque con nosotros existe una horizontalidad. Es decir, no hay pastores que tengan un mando mayor
sino que todos los pastores estamos en el mismo nivel. Hay, por supuesto, comités, hay comités de estudio, comités de trabajo, pero como siempre digo, tenemos la gracia de Dios de que nuestras confesiones luteranas fueron hechas en el 1500, en el 1600 y se han mantenido absolutamente incólumes porque son de fidelidad exclusiva a la palabra de Dios. No es que hayamos inventado nuevos libros, recordemos que incluso la Biblia nos dice que quien traiga un evangelio diferente sea anatema. Por tanto, lo que nosotros buscamos es mantener la fidelidad desde el principio, que lamentablemente la Iglesia en su momento la perdió, porque sobre todo en el tiempo de Lutero, ustedes bien saben, se vendían actas de indulgencia, se traficaba de alguna manera la fe a través de la compra o exclusivamente de los bienes materiales. Y claramente nuestro Señor Jesucristo nos dice que no podemos servir a dos señores. O servimos a las riquezas o servimos al único y verdadero Dios. Entonces la verdad es que esta ala de la iglesia no es nada más que volver atrás, volver a la iglesia original y regirse única y exclusivamente por las Sagradas Escrituras como fuente tanto de doctrina como de fe. Me agrada mucho que, por supuesto, usted haya querido estar con nosotros y Dios permita que siga adelante con nosotros. Lo importante, la Biblia dice que de todas las iglesias saldrá un remanente santo. Lo importante es la fe en nuestro Señor Jesucristo, que es lo que nos lleva a la vida eterna. Y que nada dentro de esa fe nos quite esta salvación. Y nada nos quite la fe. Motivos económicos, motivos materiales, leyes sobre leyes que no queremos poner. ¿Ok? Por eso yo le decía, nosotros tenemos este culto, tenemos las clases, pero nada es obligación, sino que las personas en amor van entendiendo, yo creo que tal como usted lo ha hecho perfectamente, es necesario seguir aprendiendo, seguir preparándose, porque de esta manera nuestra fe, al mantenerse ligada a la palabra de Dios, tal como lo dice la Sagrada Escritura, aumenta y se fortalece. Pero no hay obligación, no ponemos ley sobre ley, porque eso lo hacían los antiguos fariseos y Cristo los reprendió fuertemente, sino que confiamos en la gracia de Dios, estamos seguros en ella y creemos esencialmente que es la palabra de Dios la que nos remece, la que nos mueve, la que nos lleva al arrepentimiento a través de su ley, y su evangelio es lo que nos sana y nos lleva a perdón y a vida eterna. Eso es un poco para que siempre, y cualquier duda, por favor, que tenga, nunca dude en preguntarme. Estoy absolutamente llano a servir al respecto. He tenido veces en que con los hermanos, incluso algunos que no están, he hecho tesis completas para avalar lo que la palabra de Dios dice, versículo con versículo, parte de la Biblia con parte de la Biblia, porque me interesa mucho que la fe no sea una fe vacía, sino que siempre esté basada en la palabra de Dios, que tengamos absoluta seguridad en lo que las Escrituras dicen. Y siempre estoy, por supuesto, para servirlos en cuanto a todo alimento espiritual, ya sea la leche pura no adulterada o el alimento sustancioso que tomamos muchas veces, por ejemplo, en nuestras clases de seminario. ¿Ok, hermana? Sí, muchas gracias. Encantado, pues mucho gusto. Y vamos a tener la próxima semana ya la visita de unos hermanos de Linares, una pareja que también quiere tomar clases con nosotros, así es que seguimos recibiendo. Y Emanuel parece que se nos fue, tuvo algún problema de señal probablemente. Bien, despidámonos entonces, pues, siempre deseándonos lo mejor. Hermana Nelly, ¿quiere partir usted? Hermana Nelly, ¿está muteada? Ahora sí. Aquí estoy. Bueno, que descansen. Dios los bendiga. Bienvenida a la hermana y a su niño. De verdad que sí, es un agrado tenerlos en la iglesia. Gracias a Dios. A Giovanna y a Juan Pablo, ¿sí? A Giovanna. Sí, Y a Juan Pablo.
Bueno, bienvenidos y un abrazote en nombre de la familia luterana, en nombre de la familia que tenemos ahora y que Dios me regaló, que es muy bonita, así que espero la disfruten. Dios los bendiga, que descansen. Un abrazote. Gracias, hermana Gracias. Nelly. Gracias. Y la hermana Aurea me dijo también que ya este viernes está viajando a Perú, va a estar en Perú por 2 semanas y después se reintegra con nosotros, si Dios permite. Depende de la señal, va a tratar de tomar alguna clase desde allá también con nosotros. Hermana Giovanna, Juan Pablo, ¿quieren ustedes despedirse también, por favor? Bueno, desearles a todos un descanso reparador y nos vemos el domingo no podemos, pero ya el martes, si Dios quiere. Perfecto. Pues. Bendiciones para ambos, que estén muy bien, que tengan un buen descanso. Chao. Hermano Julio, Puede- ¿quiere también usted despedirse, por favor? Sí, bueno, darle gracias primero que nada a nuestro Señor por habernos dado la oportunidad de continuar en su palabra, pues. Darle gracias al pastor, a Pedro, a las hermanas, a las nuevas integrantes y a nuestra iglesia toda, pues. Que descanse. Perfecto, Julio. Y recuerde, estoy esperando para que usted me confirme la fecha para que sigamos con nuestras clases, que ya estamos avanzando ya para que Julio pueda tomar la Santa Cena con nosotros también, para siempre ordenarnos respecto de las doctrinas y tener claro que, como dice la palabra de Dios, la Santa Cena se puede tomar para perdición o para salvación. Entonces es importante y eso es lo que estamos estudiando con Julio al respecto. Sí, usted me lo deja saber por interno ahí en el WhatsApp. Pedro, gracias Julio, buenas noches. ¿Quieres despedirte también, por favor? Sí, gracias, pastor, por mantenernos unidos a la palabra de nuestro Señor. Gracias porque es un alimento y nos fortalece nuestra fe. Y a los hermanos, bendiciones, que tengan un buen descanso y nos vemos el domingo en la Santa Iglesia, porque tenemos la Santa Cena. Este domingo, ciertamente. No se olviden, por favor, porque es un alimento espectacular. Muchas gracias y buenas noches. Maravilloso. Y habitualmente tomamos la Santa Cena, entonces semana por medio es lo que hacemos como costumbre en la iglesia. Bien, nos vemos entonces, como ya les dije, bendiciones para ustedes. La verdad, Pedro, que para mí es un placer poder encontrarme con cada uno de ustedes y entregar la palabra de Dios, explicarla, enseñarla y poder mantenernos entonces en esta unidad, en esta comunión como hermanos en la fe. Muy buenas noches, bendiciones para todos. Chao, chao. Chao. Descanse.